Buenas tardes, hermanos. Qué bueno estar aquí ante ustedes en el día de hoy para traer la palabra de Dios. Hoy quiero basar mi estudio en el segundo libro de Crónicas. Vamos a ver los capítulos del 17 al 20. No vamos obviamente a leer todos los capítulos porque estaría bastante extenso, se me iría todo el tiempo, pero esos 4 capítulos comprenden la vida de uno de los grandes reyes del reino de Judá, que es Josafat. Para entender, primeramente, hay que tomar en cuenta que el reino ya estaba dividido para ese tiempo, y es que desde Salomón, a la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos tribus, que fueron las que formaron el reino de Judá, formado por Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus que formaron el reino del norte, el reino de Israel. Esa división del reino trajo consecuencias, porque antes de esa división se adoraba en un solo lugar. Sin embargo, inmediatamente se produce esa ruptura. El rey Jeroboam, que fue el que tomó control de la parte norte, empezó inmediatamente a establecer los cultos de todos los pueblos vecinos, a todos los baales. Sustituyó el sacerdocio levítico y colocó sacerdotes según a su criterio, personas que iban a responder a sus intereses y que no tenían ninguna preparación para servir a Dios. También en ese reino la impiedad se convirtió en la norma, y eso se tradujo en mucha inestabilidad política. De hecho, al tiempo de Josafat, que es a quien vamos a estudiar, ya habían pasado 8 reyes en Israel, cuando Josafat era solamente el cuarto en el lado del sur. Sin embargo, en el sur pasó pasó todo lo contrario. En la medida en que Jeroboam implementaba el sacerdocio falso en el norte, muchos sacerdotes, levitas y personas piadosas emigraron hacia el sur a adorar al Dios verdadero en el lugar que Dios había establecido para ello. Entonces ahí tenemos a un pueblo adorador de Dios y un pueblo que era completamente profano. En el sur, en el reino de Judá, se seguía la sucesión de la dinastía davídica. Eran el hijo, se seguía la sucesión, y eso trajo cierta fidelidad al culto al Dios verdadero y también estabilidad política. Pero en el día de hoy vamos a ver 5 lecciones que nos enseñan la vida de Josafat, que sé que van a ser muy útiles para nosotros. Primeramente, la primera lección que vemos la encontramos en el capítulo 17, en los versículos que van del 3 al 6, y es que la palabra de Dios es para obedecerla. Josafat era rey, pero Josafat tenía gran temor de Dios y se preocupaba por obedecer la palabra de Dios, como nos enseñan estos versículos que van del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y glorias en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Sabemos aquí que Josafat no solamente se conformó con ser temeroso de Dios, sino que actuó conforme a ese temor a Dios, tanto en seguir buscando a Dios como lo hizo David su padre, sino también en limpiar el reino de las imágenes de acera y los baales que las personas adoraban. En pocas palabras, fue una persona de acción. Pero no solamente se procuró limpiar a Judá de los baales y procuró seguir al Dios de sus padres, sino que nos da otra lección. Obedeció la palabra de Dios, pero también se preocupó por enseñar la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es para compartirla. Es lo que nos enseñan las acciones de Josafat en el versículo 9 de ese mismo capítulo. Pero miremoslo a partir del versículo 7, como nos dice: al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benjai, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiranop, Jonatán, Adonías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová,
y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Qué vemos aquí, hermano? Que la palabra de Dios es para enseñarla. No solamente es para que nosotros la aprendamos, sino también para que la transmitamos, para que seamos voceros de Dios para otras personas que no le conocen. Nosotros tenemos una doble misión: estudiar la palabra para transformar nuestras vidas, como lo hacía Josafat, y también estudiar la palabra para enseñarla a otros. Pero si vemos a Josafat hasta este punto, podríamos decir que Josafat era un rey perfecto. Pero sabemos que no ha habido nadie perfecto en esta tierra aparte de nuestro Señor Jesucristo. Y Josafat cometió errores. Y uno de los grandes errores que cometió en el momento no pareció un error, sino pareció una excelente táctica política. Y es que muchas veces las personas miran a corto plazo y no se dan cuenta de las consecuencias de sus acciones a largo plazo. ¿Y cuál fue lo que hizo Josafat que fue tan funesto? Y fue que contrajo parentesco con Acab. Y la tercera lección que vemos en el día de hoy en la vida de Josafat es que no debemos unirnos en yugo desigual. Vamos ahora al capítulo 18 de Segunda de Crónicas y vamos a encontrar que nos dice: tenía pues Josafat riquezas y glorias en abundancia y contrajo parentesco con Acab. ¿Qué se buscaba con eso? Posiblemente la paz que se consiguió, porque durante esos dos reinos no hubo guerra entre ellos. Se trataban de entre ellos dos como hermanos, y de hecho eso le daba a ellos fortaleza militar, que podría ser otro objetivo, y también intereses económicos, porque vemos que luego también se hicieron excursiones marítimas, buscaron hacer excursiones marítimas en conjunto. Entonces, ¿qué vemos acá? Que ellos estaban practicando lo mismo que hacían los demás reyes y que hicieron muchos reyes después de ellos, no solamente en el Oriente, sino también en la misma Europa. Si nos ponemos a analizar, los reyes de Europa, la mayoría son familias, porque se casaban entre los primos, o un rey lo casaba a su hijo con los hijos de otro rey, y era una manera de querer entrelazar las familias reales de forma tal que hubiesen caminos de paz entre ellos y también alianzas estratégicas militares entre ellos. Pero a veces esas acciones que en su momento dan fruto traen consecuencias funestas a largo plazo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de ese yugo desigual que tuvo el rey Josafat? Bueno, primero, lo que pareció positivo fue una paz temporal, pero luego hubo una mala influencia y eso produjo malas tomas de decisiones. En el caso de Josafat, siempre que se produce yugo desigual, el cristiano o el temeroso de Dios siempre es el que es afectado, o mejor, en otras palabras, es quien recibe más influencia negativa de la otra persona. En este caso no fue la excepción. Entonces vemos acá, en ese mismo capítulo 18, se nos narra que Acab invita a Josafat a ir a la batalla. Y Josafat le dice: tú y yo somos lo mismo, o sea que podemos ir. Y antes de ir a la batalla, Josafat pidió consulta a los profetas. Sin embargo, el profeta le dijo lo que iba a suceder, que iban a ser derrotados, y sencillamente no se le hizo caso. Y fueron a la batalla y fueron derrotados. Pero lo más extraordinario, lo más trascendente, fue que se sembró la semilla para la destrucción del reino de Judá. En esa simple decisión de yugo desigual, se sembró la semilla para que el reino fuera calcomido por el pecado. ¿Por qué? Porque en el matrimonio de Atalía y Joram, que fue el fruto de esa alianza, Atalía tuvo una gran influencia en las acciones de Joram, lo cual trajo consigo los problemas del reino, hasta la sucesión real estuvo en peligro por esa unión matrimonial. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado con quienes nos aliamos, con quienes hacemos negocios, con quienes hacemos pactos, porque si las personas con las cuales hacemos pactos no piensan como nosotros, no tienen los mismos fundamentos espirituales, al final somos nosotros los que vamos a llevar la peor parte. Pero vemos que Josafat fue a la batalla con Acab, perdieron la batalla
y vemos que ahí hubo un cambio en su actitud. Y eso se refleja ya en el capítulo 19, porque Josafat ahora no solamente se separó bastante de lo que era la influencia de Israel, del reino del norte, sino que procuró enseñar justicia en el reino del sur. Y es que la cuarta lección que vemos de Josafat es que no solo es ser justos, sino que debemos procurar la justicia de Dios. ¿Qué hizo Josafat que nos muestra esto? Nombró jueces en las ciudades, nombró una especie de corte suprema en Jerusalén, separó los jueces, aquellos que iban a estar a cargo de las cosas santas y también aquellos que iban a estar a cargo de las cosas civiles, y puso un especial énfasis en la justicia de Dios y que se juzgara conforme a esta justicia. Como dice el versículo 6 del versículo 19. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzguéis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Dios bendiga esas palabras y esperamos que lleguen al corazón de todos los jueces de nuestro país. Vemos aquí que Josafat era un hombre justo, pero procuró enseñar justicia, pero no enseñar su justicia, sino enseñar la justicia de Dios. Y eso debe ser un ancla para nosotros, hermanos. Nosotros como cristianos debemos tener una actitud justa, pero debemos enseñar a las personas a actuar justamente. No actuar justamente en base a lo que el mundo enseña, sino actuar justamente en base a lo que Dios enseña. La quinta enseñanza, hermanos, que encontramos en la vida de Josafat, la podemos ver en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Y es que debemos descansar en Dios en todas las circunstancias. Recordemos que Josafat fue con Acab a la batalla y fueron derrotados. Y por la providencia de Dios, Josafat no recibió muerte en ese momento, porque todas las condiciones estaban dadas para que él perdiera la vida. Y entonces vemos acá en este capítulo 20 que hubo un cambio en toda la actitud de Josafat ante la vida y ante los problemas. Y es que en el capítulo 20 nos narra que tanto los hijos de Moab como de Amón y los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces vemos aquí un problema puntual que se le presentó a Josafat y al pueblo. ¿Cuál es? Un estado de guerra. Iban a ser atacados por los enemigos. ¿Y qué acción tomó Josafat? Él no se fue a contratar a los asirios como hizo su padre, y tampoco fue a buscar alianza con el norte como hubiese hecho tiempos atrás, sino que se acercó a Dios. Dice el versículo 3, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, ¿qué nos enseña Josafat? Que independientemente de lo grande que sea el problema, independientemente de lo compleja que sea la situación, en vez de nosotros acudir a nuestras fuerzas o a aquellos recursos que creemos que tenemos disponibles, debemos acudir a Dios, como lo hizo él, con temor, mostrando que en realidad él tenía una gran preocupación por la situación. El temor mostraba que él sabía que él no tenía cómo resolver ese problema. Y en humildad, él se humilló su rostro. El rey se humilló ante su Dios y pidió ayuda a su Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones en las cuales lo primero que hacemos es acudir a todos los recursos que tenemos a mano y sin acudir al Señor? Y luego acudimos al Señor solamente cuando ya queremos que Él nos apruebe el plan que ya nosotros hemos trazado. Y esa no es la forma en la que Dios trabaja. Dios tiene sus planes, Dios es soberano, y Dios solamente actúa conforme a sus propósitos y no conforme a nuestras voluntades. Cuando Josafat se humilló, cuando Josafat buscó de Dios, Dios le respondió a través del profeta. Y dice en el versículo 17 del capítulo 20,
No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hermanos, si vemos el capítulo completo, que es bastante extenso, vemos que Josafat no solamente obedeció a Dios en cuanto a no ir a la batalla con sus propios medios, sino que celebraron la batalla antes de ocurrir la batalla. Llevaron cantores, hicieron un desfile, los levitas adoraron, se hizo toda una ceremonia en la cual se celebraba básicamente la batalla que Dios iba a realizar por ellos. Ellos no tuvieron que pelear en ningún momento. Al día siguiente, Dios, por su providencia, movió para que entre los enemigos se mataran unos a otros. Y lo único que tuvo que hacer Judá fue recoger el botín de todas las cosas que ellos dejaron. Amados hermanos, quisiera yo poder tener la confianza que tenía Josafat para con Dios. Quisiera yo, hermano, que poder descansar en Dios en todo tiempo y en todo momento, sabiendo que Dios siempre va a librar nuestras batallas. Pero no nos confundamos, hermano. No es que siempre Dios nos va a resolver los problemas de una manera providencial, como vimos aquí, en la cual nosotros no tuvimos que hacer nada, sino que nosotros podemos ser los instrumentos que Dios utilice para resolver el problema. Y en ese caso debemos estar preparados para recibir las instrucciones de Dios. Y aunque somos los beneficiarios de la solución al problema, vamos también a ser los instrumentos que Dios va a utilizar para resolver ese problema. Como vemos, hermanos, en Josafat podemos aprender mucho. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que tuvo sus debilidades, que tuvo sus errores, cuyas consecuencias se vivió luego de su muerte, porque Joram, su hijo, influenciado por su esposa, eliminó a todos sus hermanos, y luego su esposa, cuando Joram murió y murió su hijo, Ocosías, ella trató de matar a todos los herederos para quedarse con el reino. Gracias a Dios que Él en su providencia tiene todo bajo control. No dejó que esto sucediese y se guardó a un niño para que a través de él se mantuviese la dinastía davídica, la cual debía llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Y es, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nuestro modelo a seguir. Hemos aprendido mucho de Josafat, pero el Señor Jesucristo debe ser siempre nuestro modelo a seguir y nuestro Rey al cual debemos ofrecer todo tipo de gloria y todo tipo de honra. ¿Por qué? Porque Josafat estudiaba la palabra, pero Cristo es la palabra. Él es el verbo hecho carne, como nos enseña Juan, capítulo 1, versículo 14. Cristo nos comisionó a la predicación de la palabra y nos capacitó para hacerlo. Puso su Santo Espíritu en nosotros para que lo pudiésemos llevar a cabo. Cristo fue sin pecado y pronto vendrá para acabar con la impiedad. Cristo vendrá a enseñar justicia a todos los hombres, porque Cristo, todo juicio está en sus manos. Y por último, hermano, Cristo hoy intercede por nosotros y vela por nosotros. Por tanto, podemos descansar confiadamente en Él. Amén. Que el Señor nos bendiga mucho, que nos dé un buen descanso y un buen tiempo de oración. Que el Señor nos bendiga a todos.